Buenos días, Dios bendiga de una manera especial. Bendito sea el Señor por la bondad que nos da de encontrarnos nuevamente y seguir siendo edificado a través de la palabra del Señor. Realmente Dios está trayendo algo muy especial a su iglesia, a su pueblo. Mira que a pesar de que estamos cada quien en casa en este tiempo, pero el Señor sigue hablando. Y hoy Dios va a comenzar a hablarnos bajo un tema impresionante, poderoso. Ante todo quiero darle mi nombre es Carlos Herrera, pastor de la Iglesia Arca de Dios, en Bonao, en el San José, ahí estamos. Bendigo la Iglesia Arca de Dios en esta hora que se conecta, bendigo cada hermano, cada amigo que está presente y siempre están esperando la palabra de Dios a esta hora. Hoy, amado, quiero orar a Dios ante todo para que el Señor nos guíe y tu vida sea bendecida a través de la palabra del Señor. Oro a Dios, Padre bueno Dios, de todo amor y de toda bondad y abundante gracias, Señor. Te doy gracias, oh Dios amado, porque tú, oh Dios amado, trae tu dirección, nos enseña, nos instruye, nos capacita, Señor, nos prepara para alcanzar nuevas cosas, oh Dios amado. Gracias te damos, Dios. Espíritu Santo, pido que tu favor sea sobre toda persona que nos está escuchando a partir de este momento, que sean muy bendecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendecimos a Dios. Hoy amaneció haciendo un calorcito. Quiero que leamos la palabra de Dios. Pero antes quiero decirte que hoy vamos a comenzar una serie. Me gusta predicar en serie porque creo que el darle continuidad a las cosas, a veces, bueno, por aquí por la red estamos muy limitados, no podemos quizás hacer una hora, quizás 2 o 3 minutos, que es lo que vamos a hacer en esta hora y en las próximas, los próximos encuentros también. Pero en estos cortos minutos que quiero compartir contigo, quiero dejarte la palabra de Dios. Quiero sembrar una semilla que perdurará para toda tu vida, porque es la palabra del Señor. Pues sí que voy a estar hablando por algunos días sobre esta serie bajo el tema Creciendo en la gracia de Dios. Y para ello, el propósito, el objetivo que tengo es llevar tu vida o llevarte a consolidar una fe totalmente sólida en el Señor. También quiero ayudarte a vivir una vida en el enfoque correcto que debe vivir la vida para que viva la vida a la plenitud a la que Dios ha dispuesto que tú vivas. Quiero ayudarte a deleitarte en la palabra de Dios. Y esto lo voy a hacer instruyéndote a través de las Sagradas Escrituras. Para ello yo quiero que busquemos por favor en el libro de Juan, en el capítulo 5, verso 39. Dice así la palabra de Dios. Este es un texto muy conocido, pero poco practicado. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenemos la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios son la guianza, son las bases para construir el sueño de Dios en la vida de alguien, en la vida de una congregación, de una familia, de un matrimonio. La palabra de Dios es el cimiento que va a sostener, que va a calificar, que va a embellecer, que va a levantar y que va a llevar a un crecimiento todo lo que se pone como fundamento sobre esta palabra de Dios.
Y por eso hoy yo quiero hablarte creciendo en la gracia de Dios. ¿Qué es crecer en la gracia de Dios? Crecer en la gracia de Dios es portar el favor de Dios en nuestras vidas. Lo real es que tú y yo no podemos hacer nada, absolutamente nada, que pueda agradar a Dios, que pueda traer el favor de Dios si no lo hacemos a través de la palabra. Tú y yo vamos a encontrarnos en la dirección correcta, en el lugar correcto, específico, y nos vamos a encontrar a la hora perfecta dentro de la voluntad de Dios, en el momento que Dios quiere que tú estés, y en el tiempo que Dios quiere que tú estés. No te va a encontrar ahí cuando anda conforme a la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cómo podemos andar en la palabra de Dios si es lo menos a veces que nosotros hacemos? Aquí el Señor Jesucristo nos está dando un mandamiento. Y el Señor está diciendo en su palabra: escudriñen la palabra de Dios. Escudriñen la Biblia. Lean la palabra, relean la palabra, busquen lo oculto que hay en la palabra. Busquen lo interno que hay en la palabra. Porque escudriñar es rebuscar. Escudriñar es indagar. Escudriñar es ser intuitivo, buscando la sustancia. Lamentablemente muchos leemos la palabra y la leemos como si fuera cualquier cosa y no le damos el valor a la palabra de Dios. Si no le damos el valor a la palabra de Dios, al leer la palabra de Dios, mucho menos valor le vamos a dar al aplicárnoslas. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros comenzamos a no darle el valor que tiene la palabra de Dios? Fíjese, todo argumento se cae a la luz de la palabra. Todo se establece a la luz de la palabra. Por eso el apóstol Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y altivez. Es decir, que la palabra de Dios es la respuesta a todo lo que usted y yo podamos preguntarnos por todos los siglos. Ahí está la palabra. De hecho, Dios dice en su palabra, Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mi palabra permanecerá por los siglos de los siglos y por todas las edades, y aquellos que portan la palabra de Dios también tendrán esa semilla de eternidad. Tenemos que decirle a Dios en esta hora, en esta oración. Yo quiero hacer una oración. Quiero guiarte a una oración ahora mismo, antes de seguir desarrollando este tema. Y es que tú le digas: Señor, abre mi corazón a la palabra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, abre mi corazón. Abre el corazón de quien me está escuchando a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sean sus armas. Señor, que la palabra tuya sean su estandar, sean su escudo, sean su fortaleza.
y que sean reveladas al corazón. Ponga pasión en todo el que me está escuchando por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Cree eso. Dios va a poner el querer como el hacer. La realidad es, amado, que el recibir muchas informaciones a veces nos hace desviar y perder el enfoque que debemos llevar. Ahora mismo la internet, que es muy importante, mire cómo lo estamos haciendo aquí. Yo estoy en mi casa y usted me está escuchando. Pero es una espada de doble filo que al usarla tenemos que hacer un balance. Y hay mucha gente que está hablando cuánta cosa por ahí. Y porque dicen que es Dios y que es de Dios, cualquiera se aboca y va y escucha y entiende eso como algo de Dios. Pero no está el fundamento de Dios ahí. Solamente puedes darte cuenta cuando alguien anda en lo correcto o cuando tú andas en lo correcto. ¿Cuál es tu camino cuando tú andas en la palabra? Porque la palabra de Dios son el termómetro que te van a ayudar a permanecer y a medir tu relación con Dios, a medir tu guianza. Por eso, amado, dice la palabra de Dios en el libro de Oseas, en el capítulo 4, verso 6, dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Cuando nosotros desechamos el conocimiento de la palabra de Dios, estamos desechando al mismo Dios, nos estamos desarmando. Cuando desechamos, amado, la palabra de Dios, cuando no ponemos caso a lo que dice la Biblia, amado, entonces erramos porque comenzamos a hacer cosas, comenzamos a practicar cosas, escuchamos cosas y somos mal influenciados con los que escuchamos, aun con lo que está pasando en nuestro entorno, porque no tenemos la palabra de Dios. En este tiempo, amado que me escucha, Dios quiere que nos volvamos a la palabra. Dios quiere, amado, que nos direccionemos a la luz de la palabra de Dios. Hay mucha confusión en el mundo. Y pensamos que porque alguien diga, yo me convertí a Cristo, o yo estoy yendo a una iglesia, o yo estoy orando, hay que ver si lo estamos haciendo en el orden de la palabra, porque la palabra de Dios es la que nos guía. Hay muchos profetas, mire, no le crea ningún profeta si no está de acuerdo a la palabra de Dios. Oigan, no es un profeta de Dios, puede ser de cualquier otro, pero no de Dios. Todo lo que viene de Dios viene sedaciado a través de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos experimentar un crecimiento si no nos suministramos el alimento que nos va a llevar a ese crecimiento? El Señor está diciendo aquí en su palabra: escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios dará testimonio de Jesús en nuestras vidas. La palabra de Dios nos van a direccionar. Por eso, amado, en una ocasión, Dios tuvo que direccionar al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel esperaba, clamaba a Dios, hacía sacrificio y hacía cuantas cosas, pero estaban lejos y apartados de Dios. Y el Señor tiene que usar a Jeremías y decirle: párense en los caminos y pregunte dónde está la senda, dónde está el camino, porque se han desviado del camino, han dejado las sendas de Dios. Amado, y eso sucede cuando nosotros descuidamos lo que es la palabra. Mientras tú estés escudriñando la palabra, será un candidato al crecimiento espiritual y en la gracia de Dios, porque te va a llevar a hacer lo correcto.
Entonces Dios tiene que decirle en una ocasión al pueblo, en Isaías, este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Es decir, el pueblo se cegó tanto, estaba tan ciego, que ya no enseñaba la palabra de Dios, sino enseñaba otra cosa. Es importante, amado, que nosotros conozcamos esto. Hay un gran ejemplo en la Biblia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17. Yo se lo voy a leer. En el verso 11, mira que dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra de Dios con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si las cosas eran así. Es decir, que los cristianos de Berea, como dicen, eran cristianos que eran más nobles. Eran cristianos que eran cristianos más despiertos, más genuinos. ¿Por qué? Porque ellos, al recibir la palabra de Dios, ellos escudriñaban la palabra de Dios para ver si la cosa era así. Hoy hay gente que no está colando nada. Cualquiera dice, Dios me dijo, y porque fue Dios que me dijo, y fue fulano que dijo, están diciendo, Dios está hablando. Dios solamente hablará a través de su palabra. Puede usar la boca del profeta, puede usar la boca de quien Dios quiera utilizar, pero lo harás siempre en el orden de Dios. No seamos tontos, amados. A veces nosotros sabemos cómo está viviendo una persona dando una palabra, sabemos que no es de Dios, no corresponden a nosotros. No corresponden a nosotros, amado. Entonces, cuando tú comienzas a creer otra cosa que no está en la Biblia, tu crecimiento espiritual, tu crecimiento en Dios, comienza a desvanecer y la gracia de Dios comienza a debilitarse en tu vida porque ya está desviado de la palabra. Por eso me impresiona el salmista David en el Salmo 119, verso 56, que dice: consideraré mi camino y volveré mis pies a tus mandamientos. Pero aún más, dice el salmista David, lámpara es, aquí donde la tengo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, que la palabra de Dios son como una lámpara que nos van a ayudar. ¿Sabe a qué? Nos van a ayudar, amado, a nosotros tener dirección. La palabra de Dios dice que todo se hace manifiesto cuando se pone la luz, porque la luz manifiesta todo. La palabra nos va a ayudar a no tropezar, porque son como una lámpara. Si usted anda en un mundo de tinieblas como este, pero si tiene una lámpara en sus manos, usted no va a tropezar, usted no se va a caer, ni va a ser confundido, no va a tomar un camino extraviado. ¿Por qué? Porque hay una lámpara en tus manos. Mira, la palabra de Dios dice que son lámparas. Es tiempo de nosotros tomar lámpara en nuestras manos, tomar lámpara para nuestros pies, para que no nos desviemos. Hoy más que nunca necesitamos tomar la palabra de Dios y llevar la palabra de Dios con nosotros, porque hay muchas voces, vamos a escuchar muchas voces, vamos a ver muchas cosas, pero solamente la palabra de Dios, en el momento que no entendamos lo que está pasando, vamos a la palabra, vamos a encontrar la luz, vamos a encontrar la respuesta a través de la palabra de Dios. Si está turbado, si hay un proceso difícil, si hay un momento difícil, ve a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, amado, que la palabra de Dios nos va a consolar en los momentos difíciles. Porque la palabra de Dios son la guía. Aquí está la respuesta de Dios. Yo quiero que hoy entendamos, amado, que la palabra de Dios es una lámpara. Así
lo dice el salmista David, es como una lámpara que nos va a alumbrar y no nos va a dejar, amado, perecer. No nos va a dejar ser engañado. No nos va a dejar ser confundido y nos va a llevar al destino eterno de Dios. Me impresiona el salmista David. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar mi palabra. La palabra de Dios nos limpia. La palabra de Dios nos purifica. Los discípulos dijeron, Señor, lávame completo. Y Jesús dijo, no tienes que lavarte completo, simplemente los pies, porque vosotros limpio estáis por la palabra. Es que la palabra de Dios, amado, nos limpia. Cuando tú estás viviendo una vida desorganizada y tú vas a la palabra, por ejemplo, a los 10 mandamientos, no hurtarás, no codiciarás, no hablará mentira, no mentirás. Y así sucesivamente. Y dices, wow. Hay personas que son devotos, dicen hacia Dios, pero lamentablemente están confundidos porque viven una vida de mucho compromiso, quizás en una iglesia, en una congregación, pero están adorando ídolos. Están haciendo algo bueno en lo que es su diligencia, pero algo incorrecto porque están desviados. Cuando va la palabra de Dios, va a encontrar que la Biblia te dice a ti, no honrará a ninguna cosas que está en el cielo ni debajo de la tierra. No tiene imagen ni semejanza de ninguna de ellas. Entonces la palabra de Dios te direcciona. La palabra de Dios te da la identidad que tú tienes, que Dios te dio. Dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. Pero cuando nosotros, amados, conocemos que estamos mal, cuando volvemos a la palabra de Dios, me impresiona. Dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. De ese modo Dios quiere, amado, que tú y yo pongamos la palabra en nuestros corazones. Quizás tú me estás escuchando y quizás tú digas, oh, pero yo no sé de letra. Tienes que saber de letra. Simplemente escuchar la palabra de Dios. Y todo lo que entiende y sabe de la palabra, abrir tu corazón a la palabra y verá lo que va a pasar. Porque hay otros que tienen mucho conocimiento, pero no abren su corazón. Debe abrir tu corazón para que la palabra de Dios haya cabida en ti. La palabra de Dios entre y penetre a tu vida. La palabra de Dios te dará la respuesta correcta. El salmista decía, consideraré mi camino y volveré mis pies a tus mandamientos. El Señor nos está diciendo en esta mañana, si quiere experimentar el crecimiento, no es un congreso, y no menosprecio los congresos. Me gusta ir a los congresos.
No es un máster que tú vayas a hacer por allá teológico. Y eso es importante. Es volverte a la palabra. Lo que Dios nos está diciendo para nosotros experimentar el crecimiento que Dios quiere darnos como hijos es que volvamos a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Y por torpe que seamos, y por torpe que sea, el que anda en mi palabra no se extraviará del camino. Por torpe que sea, oye, por menos inteligente que tú seas, lo que necesita es la palabra de Dios. Porque es que Dios dice que Dios escondió la riqueza de sus conocimientos. La riqueza, amado, de las revelaciones, la escondió de los sabios y de los entendidos y se los reveló a los humildes. ¿Cuáles son los humildes? La persona que están dispuestas a abrir su corazón para que la palabra de Dios se convierta en una lámpara para su vida, en una lámpara para su camino. Una de las cosas que me impresionan del salmista David era que el salmista David era enfermo con la palabra. Él no confiaba en el ejército que él tenía. Cuando el salmista David iba a tomar una decisión, él consultaba a Dios. Él no pensaba, que yo soy fuerte, yo puedo hacerlo, yo puedo lograrlo, tenemos recursos, podemos hacerlo. No, nunca lo hizo. David iba a la palabra de Dios, a buscar la respuesta de Dios. Y Dios le decía, vete, que yo estoy contigo. Y por eso dice la palabra de Dios, que David tenía un corazón conforme a la palabra de Dios. Es el tiempo y es el momento de que tú tomes la palabra como un escudo, que la penetre en lo más profundo de tu corazón y que ella sea tu lámpara. Dios te bendiga en esta hora. Yo quiero seguir hablándote de esto durante 2 semanas más. Quiero seguir desarrollando lo que es la importancia de andar en la palabra de Dios. Y te aseguro que te va a llevar a un crecimiento sin precedente. Serás muy bendecido y atraerá la gracia y el favor de Dios a tu vida, a tu casa y a tu familia. Dios te bendiga. Oro por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Bendiga ahora mismo a todo aquel que está escuchando tu palabra, que ha escuchado esta palabra, que su corazón sea abierto y que tú, oh Dios de los cielos, comiences a revelar los misterios de tu palabra y andar en ello, que descubran tu propósito. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga.